Iliana Méndez de Valdés. Dios les bendiga. No se escuchó. Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Qué bueno que estén bien. Eso se denota que estamos bien. Yo no sé por qué, pero yo me siento nerviosa. Gloria a Dios por todo. Gracias al Señor por el privilegio que nos da hoy de ministrar su palabra. Y vamos a hablar hoy del Evangelio, el Evangelio del Señor. El Evangelio es muerte de cruz. Ese es el tema de hoy. Creo que los chicos prepararon un post. Evangelio, muerte de cruz. ¿Cuántos saben que nuestro Señor Jesucristo murió en una cruz? ¿Cuántos saben que fue por amor? Que fue por cada uno de nosotros. Dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo ya estábamos prescritos en su pacto. Amén. Y quiero definirles brevemente qué es el Evangelio. La palabra Evangelio significa literalmente buenas noticias o buena nueva. Y ya sabemos que la muerte de cruz era un método de tortura que se utilizaba para oprimir a las personas, para que aquel que había cometido un delito se exponía delante de todo el pueblo para que no se volviera a hacer. Y usted dirá, Iliana, ¿y entonces cómo es que el Evangelio es muerte de cruz? Bueno, pues vamos a comprender en lo siguiente. Vamos a reverenciar la primera palabra para desarrollar este tema. Si puede ponerse sobre sus pies. Nos dirigimos al libro de Isaías, capítulo 52, versículo 7. Con un amén nos ponemos de acuerdo. Gloria a Jesús. Libro de Isaías, capítulo 52, versículo 7. Toda palabra será leída en el nombre de los tres ganantes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Isaías 52, 7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien y del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Amén. Gracias. Puede sentarse. Me dice la palabra que cuán hermosos son los pies de aquel que trae las alegres nuevas, del que trae las buenas nuevas, es decir, del que trae el Evangelio. ¿Qué significa el Evangelio? Las buenas nuevas, las buenas noticias. Y es hermoso anunciar la palabra del Señor. Tenemos el privilegio de anunciar su palabra. Dice su palabra que solamente aquellos a quien se les ha revelado pueden hablar de ella, que solamente aquellos a quienes se les ha revelado pueden apreciar y recibir su palabra. El hecho de que estemos aquí en su casa somos privilegiados porque se nos ha sido revelada la palabra del Señor. La buena nueva se nos ha sido revelada. Pero ¿cuántos saben que a lo largo de nuestra vida cristiana, sea el tiempo que usted tenga en el Evangelio, hemos escuchado que los apóstoles y los cristianos que predicaban su palabra eran asolados, eran perseguidos? Dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 5, que asolaban a los cristianos. Pedro fue perseguido, Esteban fue destruido, y Pablo tuvo que tener un encuentro directo con Dios para poder entender que ese asolamiento que hacía no era correcto. Asolar, según el término bíblico, es destruir, arrastrar o arruinar un lugar. Es decir, que donde llegaban los romanos, donde llegaban estas personas en contra de los cristianos, dejaban una casa y una familia
Yo hago hasta donde yo entiendo que yo pueda. Yo voy a donde yo quiera. Yo hago lo que yo quiera. Mira, que dice la palabra que tú tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Sí, siempre y cuando no me falten al respeto. Yo los voy a honrar. Ok. Si la palabra honrar me dice a mí que es yo reconocer el lugar en el que está esa persona, su nivel de autoridad, entonces yo lo voy a honrar siempre y cuando me respete. Yo lo voy a honrar porque yo debo de honrarlo. Yo lo voy a honrar porque yo vivo un evangelio live o porque eso es lo que me dice
Voy a hacer una pausa aquí. Satanás le dijo, vengo de rodear la tierra. Es decir, que Satanás anda buscando, vuelvo de nuevo al versículo de atrás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él le lleva un reporte a Dios de lo que usted hace. El evangelio no es tan fácil como aparenta. No es tan fácil como parece. Pero más adelante le diré cuál es la facilidad del evangelio para que no tema. Y luego dice, respondiendo Satanás le dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le ha acercado alrededor de él a su casa y a todo lo que tiene? Y hago una pausa aquí. Aquel que es obediente, Dios le tiene un vallado. Dios le tiene un cerco a su casa y a todo lo que tiene, a su familia, le tiene un vallado. El adversario sabe que si te va bien en todo, en balde no temes y en balde no adoras. Porque qué bonito es yo levantar las manos cuando me entran cheques todas las quincenas. No falta el pan en mi casa. Pero ¿cómo yo conozco al Dios que provee si en mi casa no falta nada? ¿Cómo lo vamos a conocer? ¿Cómo yo conozco a ese Jehová Jireh, a Jehová Sabaoth, al Dios que pelea mis batallas si yo no tengo batalla? Por eso le dice Satanás, en balde él teme, en balde él no teme si tú lo cuidas. En balde él no va a temer si tú andas cercando su casa, su familia y todo lo que tiene. Y no solo de eso, le dice, al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. O sea, que no era solo lo que él tenía, su familia, su casa, era que todo lo que él tocaba, como José, era bendecido. Qué fácil es dar gracias a Dios cuando yo todo lo que toco se bendice. Qué fácil es decirle, gracias Señor, por la bendición que tú has dado a mis manos. Qué fácil. También Pedro fue pedido para ser zarandeado, así como Dios le mostró a Satanás a Job, porque tenía vallado y no lo podía ver. Pero Pedro tenía vallado, él era obediente, pero él era un discípulo. Y él fue pedido para ser zarandeado. O sea que nosotros podemos ser pedidos. Podemos ir Satanás puede ir a la corte y decirle, mira, dame a Joscaira, dame a Jennifer, que las voy a zarandear. Vamos a ver si es verdad que esa adoración que está saliendo es genuina. Vamos a ver si es verdad que ellas me adoran de verdad, si es con el alma, si es verdad que me van a honrar. Dame a Katia. Dame a Katia, a ver si es verdad que ella te va a seguir cantando coro. A ver si ella con ese mismo gozo te va a dar cuando no le falte nada. Es muy fácil, ¿eh? Es muy fácil ante tus ojos. ¿Verdad que es fácil? Así llega Satanás a la corte y te pide. Y si Dios sabe de lo que tú estás hecho, ¿sabes qué pasa? Hace como a Job, le dice, ve, pero no toques su alma. Ve, pero no toques esto. Porque Dios sabe cuándo levantar y cuándo no. Dios sabe. Amén. Amén. En ocasiones el cerco será quitado. No para muerte, sino para propósito de Dios. Es necesario. La historia de Gedeón, en el capítulo 6 de Jueces, versículo 1, antes de que iniciara todo esto, me dice a mí que los hijos de Dios hicieron lo malo delante de Jehová y que fueron entregados a la maldad por 7 años y que de tiempo en tiempo, cada vez que ellos tenían frutos, les eran robados. El cerco de Dios se puede apartar cuando hacemos lo malo. Por gracia tenemos todo, pero no abusemos de la gracia. Su misericordia nos ha alcanzado y nos alcanzó. Y por misericordia no recibimos el castigo que merecemos, que es el castigo de la cruz. Pero Dios es tardo para la ira, pero el castigo llega porque Él es justo. Tenemos un Dios justo. Amén. Y un ejemplo de esto, quiero contarles una pequeña historia brevemente. Y es una joven que ella adoraba a Dios. Ella era líder, ella hacía muchas actividades en la iglesia y llega un día a su casa dándole gracias al Señor por todo. Comienza a darle gracias, Señor, por cómo te moviste en el culto. Mira a los chicos, mira lo que pasó. Mira mi casa, mira mi familia. Y la voz de Dios comienza a hablarle. Y comienza a decirle y a quitarle cosas. Y le digo,
qué bueno que me agradeces, pero te voy a quitar la vista. ¿Me seguirías adorando si no puedes ver? Y él dice, sí, yo te sigo adorando porque tú eres Dios, yo te alabo, yo te adoro. Y comienza a quitarle cosas de su cuerpo. Le quita los brazos, se queda sin piernas y se le hace hasta difícil la respiración. Y Dios le pregunta, aún así, ¿me seguirías adorando? Y ella rompe en llanto y le dice, no, porque tú eres malo. Porque me lo quitaste todo. ¿Y por qué si yo te adoro? ¿Y por qué si yo te sirvo? ¿Y por qué si yo hago esto? Y Dios le responde, yo soy Dios. Todo es por gracia. Es un favor inmerecido. No es por lo que tú hagas. Si Dios pone vallado sobre nosotros, no quiere decir que cosas malas no van a llegar. Porque dice su palabra que con todo y eso adoremos a Jehová. Dice la palabra en Romanos 8:18, y todas las cosas a los que le aman, conforme a su propósito son llamados, le ayudan a bien. Entonces, si para tu propósito es que te mochen una mano, ¿por qué Dios es malo? ¿Por qué Dios es malo? El problema no es ese, el problema es el corazón. Y hay muchos cristianos que creen que Dios le debe. Y voy a avanzar rápido en este punto, porque el Señor me decía, Iliana, hay gente que como tú cuando llegaste, sí, porque yo quiero que usted sepa que yo creía que Dios me debía. Cuando yo llegué al principio, yo creía que porque yo me portaba bien y yo hacía la cosa bien, Dios tenía que responderme. Dios tenía que hablarme. Y Dios tenía que hacer las cosas que yo le pedía porque yo hacía la cosa bien. Y el Señor me dijo a mí, hay personas que como tú creen que yo le debo y que yo tengo que hacer las cosas como ellos quieren, cuando quieren y como quieren. Y yo vengo a decirte que Dios no te debe nada a ti, tú le debes todo. Tú le debes todo. Y vamos a leer el versículo en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La misericordia de Dios te alcanzó. La misericordia significa no dar el castigo que te mereces, sino ofrecer perdón, alivio y una segunda oportunidad a quienes sufren o han fallado. Su misericordia te alcanzó, hoy estás aquí. Dios no te debe, Dios te ha salvado. La gracia de Dios es el favor inmerecido y el amor generoso de Dios que se le ha dado a las personas sin que se lo hayan ganado. La palabra dice que es por gracia. Nosotros no nos ganamos la gracia, no nos ganamos el favor. Nosotros no nos ganamos ni siquiera ser servidores de Cristo. Estamos lejos de poder serlo. Pero su gracia me salvó. Su gracia y su misericordia te alcanzaron. Dios no te debe nada, le debes todo. Y cuando el Señor trataba esta parte conmigo, me decía que hay regalos que yo he dado que no han sabido valorar. El hecho de que tengas hoy una esposa o un esposo al lado fue un regalo de Dios. Probablemente no te lo merecías. Probablemente por tu actuar y por tu vivir no te lo merecías. El Señor me decía, y lo voy a leer tal cual me lo dio. Hay mujeres que son mal habladas, malintencionadas y agresivas y tienen hombres pasivos que no se los merecen y yo se los regalé. Y viceversa. Y viceversa. No se lo merecen y yo se los regalé. Y te pregunto a ti, ¿qué haces con lo que tienes? Tienen hijos y yo se los di. Dice mi palabra, les estoy leyendo textualmente lo que el Señor me decía. Tus hijos no son tuyos, son míos. Así dice el Señor en su palabra, porque los hijos son heredad de Dios. ¿Qué estás haciendo para que crean en mí en vez de quejarte? ¿Qué estás haciendo para que me conozcan? ¿Me has preguntado qué pasa con ellos para que tengan la actitud que tienen? ¿O tú qué has hecho para provocar la ira que tienen? Servidores que no sirven, que creen que es un favor que le hacen a la iglesia. Y en esta parte también me incluyo,
Porque en un momento de mi vida, yo creía que yo le hacía un favor a la iglesia. Yo creía que por yo venir, yo le estaba haciendo un favor a la iglesia. Hasta que un día el Espíritu Santo me reprendió y me hizo sentir que es un privilegio otorgado por Dios. Y así lo dice su palabra. Todo aquel que sirve en cualquier posición tiene un privilegio, y eso lo dice el libro de Números capítulo 16. Cuando Coré se rebela contra Moisés, le dice Dios: no te bastó con el privilegio de servirme. ¿No te basta hoy con el privilegio de servirle para predicar su palabra? No eres digno, pero su sangre te hizo digno. El evangelio es muerte de cruz, porque es reconocer que no somos dignos. Y por último, deja de temer y revela quién es el Dios al que le sirves. El evangelio es muerte de cruz. ¿Por qué? Porque el evangelio es hermoso, es yo vivir para Cristo, es vivir para aquel que me salvó. Dice su palabra que sus caminos son caminos de bien y no de mal, y que Él conoce mi andar. Dice su palabra que Él afirma mis pies sobre la peña. Dice su palabra que cuán preciosos son los pies de aquel que predique el evangelio de Dios. Pero usted tiene que ser consciente que le debe todo a Dios. Tiene que ser consciente que si Dios levanta el vallado, es para su formación. Pero procure que el vallado que ha sido levantado haya sido por Dios y su formación y su propósito, y no por desobediencia, como le pasó a Sansón, como le pasó al pueblo de Israel. Deja de temer. Primera de Corintios 10:13 me dice: no les ha sobrevenido tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podéis soportar. No te ha venido ninguna prueba que no puedas sobrepasar. Cuando tú dices ya no puedo más, ahí es que puedes. Cuando tú dices ya no aguanto, ahora es que vas a aguantar. Porque tu carne mengua para que el Espíritu de Dios entre. Porque dice su palabra que es necesario que Él crezca y yo mengüe. Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados a un horno de fuego. Humanamente hablando, eso no se podía soportar. Pero a mí me dice la palabra que hubo uno semejante al Hijo de los dioses que estuvo con ellas ahí. Entonces, aquello que tú crees que humanamente no se puede, Dios lo hace posible para el ser humano. Amén. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Lo primero es someterse a Dios. Para vivir un evangelio de cruz, lo primero es someterse a Dios. Lo que Él te pida, dáselo. David dijo en un momento que pecó contra Dios, dijo: no le daré nada que no me cueste. Y Satanás dijo: es muy fácil que Él te adore porque le tienes vallado. Entonces, si no te cuesta, ¿qué le estás dando? Si a Él le costó entregar su hijo y lo dio con amor, ¿qué más no entregaré yo? Que no te cueste lo que le estás dando. Luego te dice que resistas al diablo, pero realmente, ¿quiere que le diga algo? Nosotros nos resistimos solos. Porque su palabra me dice a mí en Isaías 41, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Al final, el resistir, cuando estamos sometidos al Señor, es Dios que lo hace. Dios te da la fortaleza, Dios te da la resistencia. Y Él te dice: no temas porque yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios y siempre te sustentaré. Cuando vivimos el verdadero evangelio de cruz, cuando vivimos ese verdadero evangelio de amor, no tomamos las cosas a la ligera. Y no estoy hablando de ser religioso, estoy hablando de vivir verdaderamente el evangelio, de amar por sobre todas las cosas, de escuchar. Dice la palabra que tenemos un Padre misericordioso, por esto sed misericordiosos. Y a veces nos falta misericordia con los demás. Cuando yo me someto a Dios, me dice su palabra que Él estará conmigo, porque yo camino en obediencia, yo camino en sus caminos.
Entonces, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Moisés dijo, si tu presencia conmigo no va, no me saques de aquí. Isaías 54, 17 dice, ningún arma forjada prosperará contra ti. Cuando vivimos el evangelio de cruz, la luz molesta, porque somos la luz del mundo. Y donde hay tinieblas, hay molestia. Vas a recibir latigazos, van a haber personas que se levanten contra ti. Pero en el mismo Isaías 54 dice que aquel que se levante contra ti, sin Dios lo hace. Y que Él es quien dará justicia. Amén. Si Él es que lo hace, no hay por qué temer. Si Él es que está contigo, no hay por qué temer. Procuremos caminar con Él. Procuremos caminar en el verdadero evangelio. Estos mensajes no son de mucho aleluya. A mí me partió en 20. Porque verdaderamente a veces tomamos las cosas muy a la ligera. Y el enemigo está vigilante, esperando un fallo, esperando un descuido, esperando que descuides a tus hijos para entrar en tu casa, que descuides a los niños para maltratarlos, que descuides a tu esposa, a tu esposo para traer división, esperando que descuides tu corazón para comenzar a traer división de su presencia. Es necesario que no temas, es necesario que aceptes el desafío de la manera correcta. Es necesario que aunque el adversario apueste a ti, reconozcas que hay un Dios que apuesta más a ti, porque Él fue que quitó el vallado, si lo has hecho en obediencia. Procuremos que cuando el vallado de Dios se levante, sea por obediencia, así como lo hizo con Job, así como lo hizo con varias personas en la Biblia, pero que no sea que pase como Sansón, que se le dieron las instrucciones de cosas que no debía de hacer, de personas con quien no debía de juntarse, y aún así lo hizo y eso provocó su perdición. El evangelio de cruz nos cuida, el evangelio de cruz nos lleva a un camino de verdad y no a un camino de perdición. No caigan en la trampa del enemigo de querer vivirlo light. Yo te pregunto, si Dios decide quitarte el cerco, ¿aún le adorarías? Si Dios decide quitarte todo, ¿le adorarías? Sabiendo que Él está contigo a pesar de todo. Yo te pregunto, si Él decide como el alfarero desbaratarte y hacerte de nuevo, ¿habría algún problema con eso en tu vida? Quitarte todo, quitarte las finanzas, quitarte todo como a Job. Dios los libre y los guarde. Pero incluso si Dios decidiera quitarte tus hijos, ¿tú estarías listo para seguirle adorando a Dios? ¿Estaríamos listos? ¿Estaríamos verdaderamente listos para eso? Dios está con nosotros, pero debemos de reconocer su grandeza, de reconocer su amor, su supremacía, que Él es el gran yo soy, que Él no nos debe nada, nosotros le debemos todo. Y si estamos hoy aquí vivos, con familia, con hijos, con madres, padres, con tutores, personas que nos guían, que se preocupan, fue porque Él así lo quiso, porque su misericordia te alcanzó y su gracia te ha revestido en este día. Póngase sobre sus pies. Yo quiero orar por ustedes. Yo quiero orar en este momento para que el Señor toque sus corazones y que al igual que a mí, Señor, seas tú con ellos, Padre amado. Que seas tú trayendo la luz, Padre de la gloria, en sus vidas. Que seas tú trayendo la luz del evangelio. Porque si tú decidieras quitarlo todo, Señor, queremos amarte igual, Señor. Queremos amarte de la misma manera, Señor. Queremos honrarte más, Señor. Padre, que si tú quitas todo de nuestra vida, Señor, podamos rendirte alabanza, Padre amado, así como lo hizo tu Hijo. Padre, que podamos, Señor, gestionar las emociones y seguir reconociendo que tú eres Dios. Que podamos comprender lo que comprendió tu Hijo, Señor, en el monte, que dijo, pasa de mí esta copa. Y aún así hizo tu voluntad, Señor. Con amor, Señor.
Te pedimos que pongas amor, Señor. Pon amor en nuestras vidas, Señor. En nuestras casas, en nuestras familias, Señor. Amor los unos por los otros. Permítenos reconocer que tú eres Dios. Padre, permítenos, Señor, entrar en tu presencia y adorarte como es debido, Señor. Señor, permítenos, Señor, exaltar tu presencia a pesar de las circunstancias, Señor. Que a pesar de la tristeza, Señor, te podamos dar adoración porque tú eres Dios, porque tú eres el gran yo soy, Señor. Oh Padre, porque no es por lo que tú das, Señor, sino por quien tú eres. Gracias, Señor. Sin entenderlo, pero yo te amo. No se trata de lo que me das, ni de lo que haces. Cristo, yo te amo. Sin entenderlo, pero yo te amo. Te amo por quien tú eres. Hay personas que en su corazón le han fallado a Dios. Hay personas que en su corazón están molestos con Dios. Hay personas que se han apartado. Pero hoy, ahí donde tú estás, la misericordia de Dios te ha alcanzado. Tú puedes hoy arrepentirte y decirle: Señor, perdóname. Perdóname por lo que he hecho, por lo que he dicho, por lo que he pensado, Señor. Porque tú eres el gran yo soy. Porque yo te amo, Señor. Porque tú me conoces. Tú sabes lo que hay en mi corazón. Gracias, Señor. Te invito en esta hora a arrepentirte, porque Él está aquí. Él está aquí abrazando corazones, limpiando pensamientos. Oh, gracias, Señor. Ahí donde usted está, dígale: Señor, yo te amo. Hay parejas aquí que tienen que mirarse a los ojos y pedirse perdón. Puede abrazarse, es necesario que se abracen. Es necesario un perdón genuino. El Señor me revela quién son, pero yo no los voy a exponer, porque eso es parte suya con Dios. Hay personas que tienen cosas en su corazón que aún le reclaman a Dios. Y yo vengo a decirte que si no fuera por Dios, no estuvieras vivo. Yo vengo a decirte que si no fuera por la poderosa mano de Dios, hoy no estuvieras aquí para contarlo. No estuvieras aquí. Hay parejas que le han reclamado a Dios por sus esposos, por sus esposas, y en vano lo hacen, porque se han fallado mutuamente y no se han pedido perdón. Ni siquiera le han pedido perdón a Dios. Y Dios ha sido demasiado bueno en su vida. Dios ha sido demasiado bueno que le entregó ese regalo. Dios ha sido demasiado bueno contigo para no perdonar. Personas con falta de rencor, con falta de perdón, con odio en su corazón. Y el Señor te dice: ¿quién eres tú si yo te perdono en una cruz?
¿Quién eres tú para no perdonar si yo te ofrecí mi perdón? Yo soy el gran yo soy, el Dios todopoderoso. Gracias, Señor. ¿Quiénes somos para no ofrecer el perdón si Él te perdona todos los días? Si yo dije que tu esposo va a ser un evangelista, Él lo será. Sé mujer sabia y esforzada, que yo te doy las estrategias. Yo te doy las estrategias. Gracias, Señor. Aprende a perdonar. Gloria a Dios. El Señor le habla a muchas personas. Aprende a perdonar. Aprende a perdonar para que puedas avanzar. Dice su palabra que le pidamos, y cosas grandes y ocultas Él nos mostrará. Y la primera cosa que Él muestra es su perdón y su amor. Gracias, Señor. Tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres el gran yo soy. Padre, venimos pidiéndote perdón con corazones contritos y humillados, Señor. Por aquellos, Señor, que necesitan reconocer el perdón. Abre su entendimiento, abre su corazón, Señor. Las personas que están aquí, que están en las redes, Señor, abre sus corazones a tu bondad, Señor, porque tú eres el gran Dios. Permítenos vivir el evangelio de cruz. Permítenos vivir el evangelio que vivió tu Hijo, Señor, de anunciar las buenas nuevas por amor, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Así me rendiré, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Aleluya. Síguele adorando, síguele adorando. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Extienda su mano y vamos a orar por Iliana. Vamos a orar para que sea el Señor llenándola cada día más de su presencia, para que la siga usando con poder y gloria, para bendecirnos a través de su palabra. Padre de la gloria, bendito Dios y todopoderoso, venimos delante de tu presencia, Señor. Padre, presentándote tu hija, bendito Rey, presentándote esta tu sierva, Señor, que tú la has escogido, Padre amado, para bendecirnos con un mensaje, Señor, para confrontarnos, Padre de la gloria, y para hacernos entender, Señor, que el evangelio eres tú, Jesucristo, que el evangelio es tu sacrificio, que el evangelio es la bendición más alta y excelsa que hemos alcanzado y que hemos recibido. Gracias, Padre, por utilizarla para mostrarnos, Señor, y para hablar a nuestros corazones. Bendice, Señor, su casa, bendice su hogar, bendice nuestro hogar, Padre amado. Bendice, Señor, su mente. Síguele llenando su boca, Señor, de palabra del cielo. Sigue conectando sus pensamientos a los tuyos, Rey amado. Y síguela utilizando para extender tu santo reino sobre la tierra. Padre, bendícela, Señor. Bendícela, Padre. Bendícela, Rey eterno. En el nombre poderoso de Jesús. Dígalo con convicción. Amén y amén. Gloria a Dios. Déselo con vida. Quedamos despedidos, y a los que están en las redes esperamos que la palabra haya sido de bendición para su vida. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Todo lo que quieran, recuerden